un video muy bacano de Jeff Nippard que nos dice 7 consejos para tener unos deltoides 3D basado en la ciencia. Vamos a ver Jeff Nippard, ya sabemos que es un influencer que basa mucho en la ciencia y que aplica todo eso según conocimiento científico, ¿cierto? Así que vamos a ver de qué trata el video y yo doy mi aporte. Entre estos tres físicos es por los hombros, ¿verdad? Esta persona tiene deltoides poco desarrollados. Esta persona tiene deltoides bien desarrollados. Y esta persona tiene deltoides 3D. Y en este video te voy a mostrar 7 consejos de entrenamiento de hombros para lograr deltoides 3D. Así que empezaremos con algunos consejos que son un poco más comunes y a medida que avancemos se volverán cada vez más inusuales. Diría que la mayoría de ustedes ya ha probado el primer consejo antes, pero apuesto a que menos del 1% conoce el séptimo consejo. Por supuesto, estas cosas que voy a mostrarte no son tan importantes como simplemente entrenar duro y ser constante. Pero son técnicas que yo uso en mi propio entrenamiento y la mayoría de ellas tienen al menos algún respaldo científico, el cual iré destacando a medida que avancemos. Muy bien, el primer consejo es sacar los trapecios de la ecuación. Este es bastante obvio, pero si tus trapecios dominan los movimientos de hombro, tus deltoides podrían estar perdiendo una tensión valiosa. Ahora... Y es verdad, yo veo siempre en todos los gimnasios la gente cuando hace aquí hombro lateral, hace esto, miren. Contrae los trapecios, siempre, en la mayoría de los casos. Y la correcta forma es aquí nomás, dejar los hombros en depresión y solamente levantar los hombros aquí laterales. Escucharás a algunos entrenadores decir que, dado que la mayoría de los hombres quieren trapecios más grandes de todos modos, obtener algo de trabajo cruzado en realidad no es algo malo. Y el argumento es que mientras llegues al fallo, tus deltoides crecerán incluso si tus trapecios ayudan. Hay algo de verdad en eso, pero sí creo que para algunos entrenados, sus deltoides prácticamente dejan de trabajar si los trapecios toman el control. Y en mi experiencia como entrenador, muchas mujeres quieren evitar desarrollar sus trapecios. Así que eso ayudará con eso. A lo largo de los años, he encontrado que una indicación es la más efectiva para ayudar a las personas a activar sus deltoides laterales en lugar de los trapecios. Aquí está. Imagina que tienes una pala larga y estás sacando arena hacia un lado. Esto te obligará a mantener los hombros hacia abajo y a mover el peso hacia afuera usando tus deltoides laterales, en lugar de encoger los hombros usando los trapecios. Pero para estar seguro, fui al gimnasio y le pedí a personas al azar que probaran 2 indicaciones diferentes. Para la primera indicación, simplemente les dije que levantaran el peso. Usa los músculos que necesites para mover el peso. Solo quiero que te concentres en levantar el peso, así que usa los músculos que necesites. Apuesto que todos lo hacen más. Para mover el peso. Perfecto. Ya estoy pensando demasiado. Bien, se ve bien. Para la segunda señal, les dije que pensaran en mantener los hombros bajos y barrer el peso como si tuvieran una pala larga y estuvieran sacando arena hacia un lado. Jesús, wow. Lo hace mucho más difícil, ¿verdad? ¿Notaste alguna diferencia en cómo te sentiste? ¿Es más difícil? ¿Fue más difícil? Más difícil. Sí, es interesante, ¿no? Lo sentí mucho más en la segunda. Sentí más tensión al subir, especialmente cuando estoy abajo del todo. Bien, porque puedes notar que este movimiento elimina el trabajo de los trapecios desde el principio. Y luego sí, a medida que avanzas en el rango de movimiento, tienen que intervenir porque tus escápulas tienen que rotar. Pero si puedes iniciar de esta manera, siento que puedes activar los deltoides laterales más rápido. Obviamente esto no es una encuesta científica, pero todas las personas a las que les mostré esto dijeron que sentían mayor activación del deltoide lateral cuando se enfocaban en sacar el peso hacia afuera en vez de simplemente levantarlo. El segundo consejo es entrenar tus hombros con más frecuencia. Según esta encuesta a mi audiencia, la mayoría de ustedes entrena los hombros 2 veces por semana. El 24% de ustedes los entrena solo una vez a la semana. Pero aquí está la parte sorprendente. Solo el 11% de ustedes los entrena 3 veces por semana y apenas un 4% más. Sí, por ejemplo, músculos que tú quieras desarrollar más, entrenarlos con mayor volumen y hasta mayor frecuencia, está bien. Más de eso. Esa es una frecuencia baja. Y creo que eso es un error si lo que buscas es maximizar su crecimiento. Aquí está la razón. La cantidad de volumen realmente efectivo que puedes hacer para un solo músculo en una sola sesión es menor de lo que la mayoría piensa. Probablemente empieza a limitarse alrededor de 6, tal vez 8 series en una sesión. En otras palabras, después de haber hecho de 6 a 8 series para tus hombros en una sola sesión, hacer más que eso probablemente no aporta mucho. Si es que aporta algo. Un metaanálisis reciente de este año sugiere que el límite podría ser de hasta 11 series por músculo por sesión, pero una vez que superas las 6 aproximadamente, los beneficios disminuyen considerablemente de todos modos. Por eso, la mejor manera de lograr un trabajo de hombros más efectivo no es añadir más series a los entrenamientos que ya haces. Dividirlos. Es entrenarlos con mayor frecuencia. En lugar de concentrar el volumen en solo 1 o 2 días, distribúyelo a lo largo de 3 o 4 días. Al principio de mi carrera en el fisicoculturismo, solía hacer 3 series de elevaciones laterales con mancuernas después de cada entrenamiento. 5 días a la semana. Creo que eso marcó la diferencia. ¿Pero qué pasa con la recuperación? Bueno, esto es anecdótico, pero según mi experiencia como entrenador, tus hombros se recuperan bastante rápido. Casi nunca se resienten. Por ejemplo, ¿recuerdas la última vez que realmente te dolieron los hombros? Y en mi experiencia como entrenador, pueden soportar bastante castigo. Mi fuerza en los hombros se recupera muy rápido, incluso después de entrenamientos realmente duros. Así que incluso si los trabajas duro con 3 a 6 series en un día, deberías sentirte listo para volver a entrenarlos en 24 a 48 horas. Especialmente si te enfocas en ejercicios de aislamiento como elevaciones laterales y vuelos para deltoides posteriores. Y si quieres pausar y tomar una captura de pantalla, así es como organizaría un plan de hombros de mayor frecuencia, que toma ideas de mi nuevo programa MinMax. Bien, el tercer consejo es lograr un press de hombros brutalmente fuerte. Para mí es esta máquina de press de hombros, pero puede ser cualquier press vertical que puedas sobrecargar. Máquina. A mí me encanta ese press de militar, sobre todo ahí con el agarre acá adelante, me parece brutal. Y sí, siempre hay que dominar un press de hombro y sacarle, digamos, como ponerlo como ejercicio básico y progresar en el tiempo. Que puedas hacer durante 5 o 6 repeticiones y añade un poco más de peso cada semana. Mantente con eso durante un año completo. Y si después de un año no has ganado una masa considerable en los hombros, vuelve a este video, quita tu like y cámbialo por un dislike. Te lo habrás ganado. La razón por la que esto funciona es simple. A medida que levantas cada vez más peso en el press de hombros, aumentas la tensión mecánica que experimentan tus deltoides. La tensión mecánica es el principal impulsor de la hipertrofia.
No es que la fuerza cause directamente un mayor tamaño, pero están relacionadas. Si tus deltoides se fortalecen con el mismo ejercicio, las mismas repeticiones y la misma forma, es muy probable que hayas añadido nuevo tejido contráctil para poder producir esa fuerza extra. Ahora, a menudo escucharás que no necesitas un press vertical porque solo ejercitas los deltoides frontales, y tus deltoides frontales ya reciben todo el trabajo que necesitan en los presses horizontales. Y si los deltoides frontales trabajan mucho en las prensas horizontales, pero los deltoides laterales son mucho más activos en las prensas verticales de lo que la gente cree. De hecho, lo probé yo mismo con MG y vi más activación del deltoides lateral que del deltoides frontal en esta máquina de press. Sí, este estudio lo vi el de Jeff, donde se activa demasiado la cabeza lateral también con los press. A mí me encantan los press de hombros. Y como veremos cuando lleguemos al consejo 6, dado que solo puedes agregar peso a las elevaciones laterales durante un tiempo determinado, tener un press de hombros enfocado en la fuerza garantiza que sigas progresando. Exacto, 5 o 6 repeticiones y progresaré fuerza, y ya digamos las elevaciones laterales, hacerlas como más tipo hipertrofia. Bien, el consejo número 4 es bajar la cintura. Y es curioso porque de todos los consejos de esta lista, este es el que creo que la mayoría de la gente va a saltarse, pero también es el que tendrá el mayor impacto en lo tridimensional que se ve en tus hombros. Aquí estoy con un 20% de grasa corporal y aquí con un 9% de grasa corporal tras usar mi aplicación de nutrición inteligente Macrofactor para mi definición. Mis hombros son definitivamente más anchos y redondeados con un 9% porque mi cintura es más pequeña y hay menos grasa corporal alrededor de mi músculo deltoides. Los cortes son más profundos, hay más separación entre las cabezas y eso crea la ilusión de un aspecto más tridimensional. Honestamente, podrías ignorar todos los demás consejos de este video y simplemente ponerte más definido mientras entrenas duro tus hombros y se verán más tridimensionales. Si necesitas ayuda con tu nutrición, prueba Macrofactor gratis, 2 semanas en el primer enlace de la descripción y al final te daré más información. El quinto consejo es entrenar a través de una variedad de longitudes musculares, rápidamente, para que estemos en la misma página. Un músculo se acorta durante la mitad contraída del rango de movimiento y un músculo se alarga durante el aspecto estirado del rango de movimiento. Eso es porque el músculo se alarga cuando lo estiras y se acorta cuando lo contraes. Así que el deltoide se acorta de aquí a aquí y se alarga de aquí a aquí. Pero aquí está el asunto. Para los deltoides frontales, cuando la mayoría de las personas hace presses de hombro, van de aquí a aquí y regresan aquí. Ese es un rango de movimiento bastante corto. Para los deltoides laterales, la mayoría de las personas hace elevaciones laterales de aquí a aquí y regresan aquí. Hay algo de longitud aquí, en la parte inferior, pero la tensión máxima no se alcanza hasta que los deltoides están bastante acortados. Y para los deltoides posteriores, podría ser aún peor. En lugar de ir de aquí a aquí y volver aquí, la mayoría de las personas solo va de aquí a aquí y regresa aquí. Eso es mucho énfasis en la posición acortada. Esa es la típica máquina que uno es aquí, pam, no hace el recorrido completo. Pero el entrenamiento en rangos más largos realmente parece tener beneficios. Estos 3 estudios mostraron entre un 130% y un 190% más de crecimiento al entrenar en una longitud muscular mayor para los cuádriceps, bíceps y pantorrillas, respectivamente. Para los deltoides, solo hay un estudio de 8 semanas que más o menos analizó diferentes longitudes musculares y comparó la elevación lateral con mancuernas con la elevación lateral con cable. Las elevaciones laterales... Esa elevación de cables con cables es brutal porque ahí se alcanza todo el rango de movimiento. Con mancuernas tensan más con deltoides acortado. Las elevaciones laterales con cable tensan más con deltoides elongado. Investigaciones previas, los autores hipotetizaron que los cables generarían más crecimiento ya que ofrecían más tensión en la posición elongada, pero no hubo diferencia. Tanto los cables como las mancuernas hicieron crecer los hombros de manera similar. Por eso creo que, según la investigación actual, deberías incluir tanto ejercicios en posición acortada como en posición elongada. Pero como la mayoría de las personas sobreenfatiza el entrenamiento del deltoides en posición acortada, aquí tienes la solución para equilibrar las cosas. En tus presses de hombro, baja más profundo. No te detengas cuando tus brazos lleguen a estar paralelos. Baja los brazos tanto como te resulte cómodo. Y yo siempre les digo a mis alumnos que, por ejemplo, si lo hacen press militar con mancuernas, que las mancuernas les toque el hombro y de aquí empiecen otra vez. O si la máquina baje hasta aquí, que le bajen el asiento un poco, perdón, que le suban el asiento para que haya mayor recorrido. Que lo importante es que desde aquí, ese sea el punto de inicio. En las elevaciones laterales, usa un cable y estíralo a través de tu cuerpo en vez de detenerte a tu lado. Así que pásalo por delante de tu cuerpo de esta manera y utiliza este rango de movimiento en lugar de detenerte a tu lado. De hecho, en ese estudio de 8 semanas, sí se detenían a su lado, lo cual creo que podría ser parte de la razón por la que no encontraron diferencia con las mancuernas. Una de las posibles ventajas de usar cables es que puedes aumentar el rango de aducción y barrer el cable a través de tu cuerpo. Y otro consejo, digamos, ahí Jeff lo está haciendo con una normal, una poleita. Tú te colocas aquí una de esas con las que las mujeres hacen glúteo para que sientas más cómodo el trabajo. E inclusive te puedes llevar hasta acá, más arriba. Y vas a activar mucho más el hombro deltoides lateral, el medio. Mientras mantienes la tensión, no puedes hacer eso con mancuernas de pie. O podrías probar las elevaciones en ICA con cable cruzado. Me encantan estas y ofrecen prácticamente el mayor rango de movimiento que puedes conseguir para tus deltoides laterales, desde completamente estirados hasta completamente contraídos. Si no tienes cables, recuéstate en un banco inclinado a 20 grados y haz elevaciones en ITA con el cuerpo cruzado, usando una mancuerna. Para los deltoides posteriores, simplemente asegúrate de cruzar los brazos sobre tu cuerpo y llevar el peso hacia atrás hasta que sientas una agradable presión en los deltoides posteriores, ya sea que lo hagas con cables, mancuernas o una máquina. Bueno, el consejo número 6 es elegir el esquema de progresión adecuado para el ejercicio adecuado. Todos sabemos que la sobrecarga progresiva es la clave para que un músculo siga creciendo. Necesitas añadir un poco más de estrés al músculo cada semana con el tiempo. Si sigues usando el mismo peso para... Exactamente, tienes que un 1% mejorar cada semana para que vayas viendo resultados. Las mismas repeticiones semana tras semana, claro, el músculo no tiene razón para seguir creciendo. Pero hay un pequeño problema al progresar en los ejercicios de hombros. Los movimientos de aislamiento como las elevaciones laterales son realmente difíciles de sobrecargar.
Si empiezas con mancuernas de 15 y simplemente añades 5 libras cada semana, porque la semana 8, terminarías haciendo elevaciones laterales con 50 libras. Eso simplemente no es realista, ni siquiera aunque hagas trampa de forma exagerada. Así que necesitas asegurarte de que tu esquema de progresión realmente se adapte al ejercicio que estás haciendo. Para tu press de hombros pesado, utiliza una progresión lineal simple. Agrega 5 o 10 libras cada semana manteniendo un número fijo de 5 o 6 repeticiones. Cada 4 a 8 semanas aproximadamente, haz una semana de descarga en la que reduzcas un poco el peso y no entrenes tan intenso. Para ejercicios de aislamiento como las elevaciones laterales y los vuelos para deltoides posteriores, esa progresión lineal no funcionará porque rápidamente llegarás al máximo de peso que puedes añadir. Así que, en su lugar, utiliza algo llamado doble progresión. En este caso, eliges un rango de repeticiones en vez de un objetivo fijo de repeticiones. Por ejemplo, de 10 a 12 repeticiones. Comienza en la primera semana con un peso que sepas que puedes levantar para 10 repeticiones y llega al fallo, o cerca de él. La semana siguiente, usa ese mismo peso, pero esta vez haz 11 repeticiones. Luego, la semana siguiente, 12 repeticiones. Una vez que alcances el límite superior de ese rango de repeticiones, añade algo de peso y vuelve a hacer 10 repeticiones. La semana siguiente, añade el nuevo peso, suma una repetición más y así sucesivamente. Sí, ese esquema yo lo aplico mucho sobre todo en esos ejercicios aislados. Y si estás haciendo 3 series, no necesitas añadir una repetición a las 3 series. Con solo añadir una repetición a una serie es suficiente para seguir progresando, especialmente a medida que te vuelves más avanzado. Pero eventualmente ni siquiera podrás añadir una repetición a una serie sin que tu técnica se deteriore. En ese momento, aquí tienes la solución. Cambia a un nuevo ejercicio y comienza tu progresión desde el principio. Si estabas usando mancuernas, cambia a poleas y aplica una nueva doble progresión allí. Una vez que llegues al máximo en poleas, cambia a una máquina y realiza una nueva doble progresión allí. Te sorprendería la gran diferencia que hace realmente tener un esquema de progresión planificado que realmente sigues y registras con el paso del tiempo. Bien, hemos repasado cómo mantener los trapecios fuera, aumentar la frecuencia, lograr un press de hombros brutalmente fuerte, reducir la cintura, incluir algunos ejercicios en rangos de mayor estiramiento muscular y elegir la progresión adecuada. En la base del iceberg tenemos el séptimo consejo, que es trabajar todas las cabezas del deltoides. Esta investigación anatómica tomó 60 cadáveres, los disecó y descubrió que, en lugar de las comúnmente conocidas cabezas anterior, lateral. Hay personas que no hacen el deltoides posterior, lo omiten, y viendo que eso es importantísimo para darle esa forma de 3D al hombro. Y posterior, en realidad hay 7 segmentos intramusculares en el deltoides, cada uno con su propio tendón separado. Lo que pensamos que es la cabeza posterior en realidad se divide en 3 tendones separados. La cabeza media tiene solo un tendón y la cabeza frontal también se divide en 3 tendones separados. Así que cada uno de estos 7 segmentos tiene una función ligeramente diferente. Así que, en lugar de hacer solo elevaciones frontales, laterales y traseras, añade algunos movimientos para los planos intermedios. Para enfocar las fibras de los segmentos A2 y A3, hago elevaciones en Y con mancuernas en banco inclinado. Al levantar hacia arriba y hacia afuera en forma de I, colocarás la trayectoria de la resistencia directamente en línea con esas fibras intermedias. Para los segmentos P1 y P2, prueba un movimiento como el jalón de deltoides posterior con cable a 45 grados. Estira tu brazo a través de tu cuerpo en un ángulo de aproximadamente 45 grados y barre el peso hacia abajo y hacia atrás, casi como si estuvieras sacando una flecha para usar en un arco. Como una articulación esférica, tu hombro tiene una enorme libertad de movimiento en las 3 dimensiones. Así que, si quieres desarrollar deltoides tridimensionales, asegúrate de entrenarlos en las 3 dimensiones. Bien, un gran anuncio antes de que terminemos. La aplicación Magnas, haciendo el mismo peso y las mismas repeticiones semana tras semana y mes tras mes, sin ningún progreso real. Llevar un registro real de tus entrenamientos marca una diferencia enorme. Eso es lo que yo invito a toda la gente, a los que, pues, si tú ya estás matado con el gimnasio, empieza a registrar, a ver cuánto pesas, cuánto el peso levantas, cuántas series haces, porque semana a semana eso es lo que te va a permitir progresar. Por ejemplo, si tú no anotas, eso se le olvida a uno, eso se le olvida, y entonces cómo vas a sobrecargar ese 1% para mejorar. Entonces ahí te dejo este video muy bueno, Jeff, como siempre sorprendiéndonos, y nos vemos en otra ocasión. Saludos.